les da la paz, es decir, la paz de Él y en Él. Su paz que no es como la del mundo, porque así se lo había anunciado en Juan capítulo 14, pero vayamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Y esto es lo que Jesús anuncia. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Hermanos, es la paz mesiánica anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. Tercero, y ellos se regocijaron al ver al Señor, porque así se lo había predicho en Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, Juan capítulo 17. Pero vayamos a Juan capítulo 16, versículo 22, donde la tristeza, después de la crucifixión, se convertirá en alegría cuando Jesús nos promete: también ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y su alegría no se la podrán quitar. Hermanos, Jesús da a conocer, o se da a conocer, mostrando las cicatrices gloriosas de su crucifixión. Bien hubiera podido presentarse sin mostrar las heridas. Bien hubiera podido solo presentar las cicatrices de las manos. Y eso hubiera bastado. Pero Jesús muestra además la llaga del costado. Así lo hace porque el costado abierto encierra un simbolismo particular que Juan el Evangelista ha captado. De allí brotó sangre y agua. Sangre que simboliza la sangre eucarística, y agua que anunciaba la donación del Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 19, Juan capítulo 20. Hermanos, San Juan había insinuado ya la donación del Espíritu Santo en el momento mismo de la muerte de Jesús y en el instante en que de su costado abierto brotó agua. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús, antes de morir en la cruz, dice: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, Jesús es consciente de haber cumplido su misión, según el plan de salvación de Dios, anunciada por las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Desde ahora, Jesús está en la gloria. El último suspiro de Jesús preludia la efusión del Espíritu Santo. Por eso es normal, por tanto, que el evangelista nos ofrezca un relato expreso de efusión de Espíritu Santo el domingo mismo de la resurrección, una vez que Jesús ha sido glorificado. Hermanos, la donación del Espíritu Santo estaba condicionada a la ascensión de Jesús a su Padre. Pues bien, el evangelista Juan ha querido claramente mencionar esa subida en las palabras que Jesús dice a la Magdalena, cuando le dice: anda, mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, en esta forma, cuando el domingo por la tarde se presente Jesús a sus discípulos, lo hará después de haber sido glorificado, pudiendo entonces soplar sobre ellos y darles en toda plenitud el Espíritu Santo. Vayamos al versículo 21.
Díjole pues Jesús de nuevo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, también yo os envío. Hermanos, ante todo, un saludo de paz a los discípulos. Es la paz mesiánica que los profetas se complacieron en anunciar para los tiempos futuros. Está en Isaías capítulo 52, Ezequiel capítulo 37, Zacarías capítulo 9. Pero vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, donde esta es una profecía mesiánica, donde dice: grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Hermanos, Jesús Mesías la comunica ahora a sus apóstoles. Enseguida, la solemne investidura para la misión. Y con eso Jesús cumple otra de las promesas que había hecho durante la cena, cuando dice: como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Juan capítulo 17. La palabra de Jesús: como me envió el Padre, yo también os envío, es importante. Crea la misión apostólica de los discípulos y de todo cristiano para ir a la conquista espiritual del mundo. Esta misión es sobrenatural y divina. Procede no de autoridades humanas, sino del mismo Jesús, y es análoga a la que Jesús recibió de su Padre. El Padre está en el origen de toda la misión apostólica. De su inmenso amor al mundo procede toda la historia de la salvación. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Hermanos, este envío de origen divino vale no solo para los apóstoles, sino para sus sucesores y para todo discípulo de Jesús en todos los tiempos. Por lo tanto, hermano que me escuchas, cuando la autoridad eclesiástica confiere un mandato, así sea por el bautismo, por la confirmación, o por el orden sagrado, o por un ministerio particular, son en definitiva el Padre, Jesús y el Espíritu Santo de quienes procede esa misión al apostolado. Vayamos al versículo 22 y 23. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Hermanos, vayamos al versículo 22. Al versículo 22. La misión de los apóstoles de ahora en adelante recibirá la asistencia del Espíritu de Jesús. Hermanos, Jesús sopló al estilo de los antiguos profetas. Él realiza una acción simbólica. El soplo sensible es símbolo de una realidad espiritual. El viento y el soplo, en hebreo ruach y en hebreo neuma, en hebreo ruach y en griego neuma, sirvieron siempre a través de la revelación bíblica como símbolos del Espíritu de Dios. Pues bien,
Hermano que me escuchas, el soplo de Jesús sobre sus apóstoles significa que les comunica el don del Espíritu Santo como fruto de la obra salvífica que el Padre le había encomendado, como está en Juan capítulo 4, Juan capítulo 17, Juan capítulo 19. Pero vayamos a Juan capítulo 6, versículo 38 al 40, donde Jesús dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Hermanos, este es el cumplimiento de otra promesa del Maestro, cuando dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, yo lo enviaré. Juan capítulo 16, Juan capítulo 14. Y es la realización de los vaticinios antiguos. Hermanos, esto ya está profetizado en el Antiguo Testamento por muchos profetas. Vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27, donde dice: y yo les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos. Hermanos, el espíritu que inspiraba a los profetas será difundido en los tiempos mesiánicos entre todos los hombres. Será el principio de una renovación interior y así de la nueva alianza, como lo había anunciado Jeremías capítulo 31, versículo 31, donde dice: van a llegar días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo pactaré en la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Hermanos, este es el cima espiritual del libro de Jeremías. Tras el fracaso de la antigua alianza, Dios va a instaurar una alianza nueva y eterna. Como la antigua alianza implicará la fidelidad de los hombres a la ley y la presencia de Dios, que les dará la paz, pero tendrá nuevas características: la iniciativa divina del perdón de los pecados, la responsabilidad personal, la religión interior del corazón, bajo la influencia del Espíritu Santo, que dará al hombre un corazón nuevo, capaz de conocer a Dios. Esta alianza nueva será inaugurada por el sacrificio infinito de Jesucristo en la cruz. Pues, lleno del Espíritu Santo, Jesús bautiza a sus discípulos con ese mismo Espíritu Santo o Espíritu Divino que había sido anunciado en Juan capítulo 1. Y en virtud del Espíritu que han recibido, los apóstoles podrán perdonar o retener los pecados. No solo se trata de un poder de predicar la remisión de los pecados, sino la recepción de un poder real de perdonar o retener. Poder que Jesús había ya anunciado durante su vida en Mateo capítulo 18, versículo 18, donde en este capítulo Jesús nos da su discurso eclesiástico cuando le dice a sus discípulos: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo,